buenas, ¿qué tal? Aquí de Rack 52 en un nuevo vídeo para el canal. Y en el día de hoy seguimos con este Red Dead Redemption 2. Seguimos justo donde lo dejamos en el anterior capítulo. Vaya cambio de color. ¿Se llama así? ¡Ay! Y ahora la cámara me pega unos cambios más tontos. Bueno, y ahora de hecho ha aparecido algo. Es igual, vamos a dejarlo. Seguimos justo donde lo dejamos en el anterior capítulo, justo después de haber ido a visitar a Sadia Valentine, ya que como recordáis nos mandó un telegrama diciendo que quería vernos, así que nos presentamos allí y nos comentó que estaba haciendo, pues que ahora estaba trabajando para el gobierno, o al menos eso parece, y está haciendo caza recompensas, así que la ayudamos a atrapar a un chaval que estaba siendo buscado por la ley y pues ahora nos hemos venido aquí para visitar a un familiar de Getz que no recuerdo si era primo, si era sobrino, solo sé que era familiar de Getz, no me acuerdo, porque nos va a ayudar con todo el tema del dinero. Saludos, ¿quién me ha hecho saludos? ¿Es usted? ¡Saludos! Hello, vale. Entonces, pues eso, familia, pues nos vamos a dirigir a hablar con él. Veo a John un poco cansado, ¿vale? Como veis aquí está John como de capa caída, como si le faltara salud. Pero si os fijáis... Vale. Vale, ahora sí. Es que antes de empezar a grabar, le estaba mirando los núcleos y me salían todos como si los tuviera bien. Ahora lo tiene mal. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría dormir, porque si yo le meto una medicina, no se pone bien. Por cierto, la que va a caer es pequeña. ¿Veis? Sigue como cansado, sigue como jodido. Entonces la única manera que he encontrado yo a lo largo de todo el juego, ya con Arthur también me pasaba, era irme a dormir. Pero claro, estoy en la ciudad, aquí no me puedo montar un campamento y tampoco hay un sitio como por ejemplo hay en Valentine para irte a dormir. O sea que parece que nos vamos a tener que... Vaya pedazo de trueno acaba de caer, colega. Entonces, lo dicho, nos vamos a tener que estar con John un poquito cansado, al menos hasta que terminemos esta misión. Después no sé cómo acabará, no sé si estaremos en mitad del monte y podremos montar un campamento. No lo sé, solo sé que vamos a visitar, que no me acuerdo cuál es el nombre, me molesta la espalda, hace un calor espectacular, es demencial que lo que hace. Vale, vamos a visitar a Ansel Atherton. El señor Gates te ha dado una referencia de crédito para el banco de Blackwater. Vale. Genial, pues vamos para allá. Vamos para allá. No quiero liarle en Blackwater. Blackwater es una ciudad a la que tengo... Bueno, ciudad, pueblo... Yo creo que es más ciudad que pueblo. A la que le tengo mucho respeto por todo lo que pasa a lo largo de la historia. Así que prefiero no liarla, que para una vez que me dejan visitar Blackwater, paso de tener movidas. Las clases terratenientes. No me ha dejado ni bajarme del caballo. Pedazo cicatriz le hicieron los lobos, tío. Es una locura. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. Oh, that old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Podría haberle dicho Milton directamente, pero bueno. Mr. Geddes? Bueno, claro, decirle al He banco... said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Geddes told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Primo. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand.
Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Geddes? Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Vale. Genial. Pues está hecho. Vale. Tenemos una misión secundaria que esa no recuerdo. A ver, no recuerdo tenerla antes, esa misión secundaria nueva. Vale, tenemos una aquí que no sabemos de quién es. Ah, vale, sí, la de Sinclair, sí. Sí, vale, perdón, acabo de... Estaba muy bugueado ahora mismo. Vale, Ansel Atherton habría que expulsar a los usurpadores de Beecher Hope, el hogar de la burguesía. Para allá me voy. Para allá me voy, los voy a expulsar porque, como ya sabéis, Beecher Hope va a ser mi rancho. Así que vamos a pillar a Rachel. Rachel, que en el anterior capítulo os dije, dejadme en los comentarios nombres para este caballo. Y justo después de terminar el capítulo... Me pongo a jugar un poquito en el modo libre con John porque no lo había hecho hasta ahora. Desde la muerte de Arthur no había tocado el juego para otra cosa que no fuera a grabar. Y me puse, ya os digo, a jugar con John y vi que el caballo ya tiene nombre. Que de hecho es hembra, por lo que parece. Porque, bueno, por lo que parece no, porque John le dice girl, que es chica en inglés. Y se llama Rachel, o sea que efectivamente no le vamos a poder poner el nombre que queráis al caballo. Porque ya tiene nombre. Entonces ya os digo, me di cuenta justo después de grabar. Y encima Abel también me lo comentó luego por privado por WhatsApp. Así que nos quedamos con Rachel y ya está. Espero que a Rachel no muera, porque como Rachel muera también, yo cojo y me pego un bailecito, tío. No, un bailecito no, pero sí que es verdad que ya estamos en el epílogo. Ya ha pasado todo lo malo, por favor, no quiero ninguna muerte más, ¿vale? Por favor, un epílogo, tranquilito, montándonos un rancho y ya está, no quiero nada más. Al igual... Los parió. Vale, esto es por algo que ha pasado en el modo libre, ¿vale? Mierda, es que me he quedado sin... Dios, pero ¿cuántos son? Vale, no, pensaba que el del carro iba con los otros. Toma. Me cago en todo, espérate. Esto es porque en el modo libre me dieron una misión secundaria. Fui a donde el sheriff y me dio como misión secundaria atrapar a un... Actué de cazarrecompensas y tuve que atrapar a un tal Skinner que había matado a no sé cuántas personas y tal. Y ahora parece que me viene toda su familia o toda su banda a por mí. Así que, amigo... Es verdad, si no tengo de die. Vale, pues ese fuera. Amigo, te he dado, pero no ha sido mortal, así que te voy a dar esta. Genial. Vale, toma. A mí mientras no me bloqueéis la misión me da igual. Si os voy a matar a todos, soy buenísimo. Toma, chaval. ¿Qué? ¿Qué chulo? ¿Qué? Inútil. Pues ya está, ¿no? Pues lo he dicho, familia, esto es porque ya os digo, actué de cazarrecompensas para la policía. Y me mola, tío, me mola que al haber hecho esa misión me ataquen, tío. Me ataquen y tenga consecuencias. ¿Sabéis lo que os digo? Tiene consecuencias hasta las misiones secundarias en este juego, tío. O sea, mola un cacho, tío. Mola un cacho. Lo bueno es que, no sé por qué, no se me ha bloqueado la misión. Porque ya os digo, siempre, como ya sabéis, si nos metemos en algún problema o incluso nos persiguen cazarrecompensas, nos sigue la... Nos sigue, no. Venía, estoy... ¿Con qué se ha chocado? Con la silla esa, tío. ¿Por qué no se puede romper? Que le iba a reventar, tío. Nos hemos hecho polvo por una silla a medias, tío. Por una silla a medias. Rachel, eso hay que saltarlo, hija mía. Mira. Esto es mi culo, ¿vale? Me he dejado el culo aquí, ¿vale? Lo dicho. Estoy muy tonto hoy, tío. Estoy muy tonto, ya os digo. La calor me está matando, tío. O sea, es súper chungo, tío, la calor que hace. O sea, si últimamente estoy tonto, bueno, siempre estoy tonto. Anteriormente utilicé la excusa de la gripe, ahora utilizo la excusa de la calor. Me va sirviendo tú utilizar las excusas. Vale, voy a guardar las armas. Tampoco hay que... No, guarda. Guarda, ya no queremos problemas, tío. Al menos de momento. Buenas. ¿Qué tal? Can I help you, friend? Sí. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen, I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure.
Some fancy Dan city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it. Hasta el That's what he cuchillo. says. Okay. And how come we live in here? I ain't sure. No voy a dar dinero. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Hombre. Como no va bastante mal, John de dinero encima le voy a tener que pagar. Looks like you made your decision then, partner. Vale. Toma. ¡Ey! Chaval. ¡No te levantes, hombre! Se levanta el tío. Se levanta. Vale, es nuestra. No, el sombrero, John, que John, te dejas el sombrero. John, te has dejado. John se ha dejado el sombrero. John se ha dejado el sombrero. Vale, genial. Estoy grabando, ¿no? Estoy grabando, sí, estoy grabando. ¿Sabes? Ya lo que me faltaba, no estaba grabando. Vale. Genial, pues parece que volvemos con... ¿Ansel? ¿Era Ansel? Sí. Para los nombres soy malísimo. Lo que últimamente me estoy dando cuenta, llueve mucho en el juego. No sé si es porque tiene que pasar o porque esta zona es así mucho de lluvia, pero tanto en el modo libre como aquí en la historia está lloviendo bastante, tío. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying Está this lloviendo. place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Vale. Genial. Vale, perfecto. Ok. Hemos firmado, tenemos el rancho. Vale, genial. Un segundo, familia, espera. Si me permitís. Vale. Perdona, familia, que tenía la ventana abierta y se escuchaba a los vecinos, que hay un vecino en el balcón ahí hablando. Perdón, familia. Perdón. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations, you are now a real American, indebted and owned by the bank. Vale. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. Just joking. Well, it is you. Well, Uncle. I thought you was Hostia, dead, míralo. boy. Dead. Uncle? Uncle. Same. Come here. Está aquí. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed. I'm going straight. Bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care No, of. not a problem. I'll come too. No, you don't have to. Oh, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. Vamos, va. Genial, pues nos subimos a Rachel. La que está cayendo es espectacular. Follow me. Vale, vuelvo a Beecher's Hope con Uncle. Voy a poner mi sombrero. Vale, ya está, ya lo tenemos puesto. Vale. Vamos allá, Uncle, tío, ¿cuánto tiempo? ¿Qué es de tu vida? Uncle. Vale. ¿Qué es de tu vida, tío? Cuéntate algo. Uncle no solo pasa de nosotros, sino que encima se queda como a 7 metros, como podéis observar. Ahí está. Uncle, quiero hablar contigo, tío. ¿Pero por qué te quedas quieto? Vamos juntos, tío. Wrong way, John. Vamos, va. ¿Te vienes? ¿Qué pasa de nosotros, tú? Oye, yo no voy a ir detrás de nadie. Vámonos. Pérez. Vale, parece que arranca. West. 'West. Vale, ahora. Ain't you a man of few words? 'Cause I ain't got no time for this. 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 'Cause I ain't got
can see we're headed west. You know, speaking in monosyllables don't make you seem interesting. La música que suena, tío, es como nostálgica. Al menos a mí me lo parece. Now where west are we headed, you damn grunting fool? This ranch a ranch I bought just now. Is that what you were doing in the bank? Spending all your money? Oh, on a ranch in the armpit of West Elizabeth. Oh, my lord. Not that that's any of your concern, but I was in the bank borrowing the money. Well, that's even worse. Yeah, you can run from a bounty, John. You can't run from a bank. Is Abigail there? No, she's, her and Jack are waiting until I'm set up before joining me out here. You mean she left you? Por desgracia, sí. I never thought she was a smart woman, but, you know, this makes me think maybe I was wrong. No more Qué of cabrón, that. Ángel. I just bought this place, and you're lucky I'm showing it to you and not looking for a place to bury you out here. Se quieren en el fondo, ¿eh? Se quieren. Lo que pasa es que se hacen los duros, pero se quieren en el fondo. ¿Ángel sabrá lo de Arthur? ¿Lo de la muerte de Arthur o no? Yo creo que no lo sabrá. Sadie parecía que sí que lo sabía. Bueno, y aún así se despide de ella. O sea, Arthur se despide de ella. Pero Ángel no lo sé, tío. Ángel no lo sé porque de hecho desapareció del campamento, se piró. Vale. Ok, vamos a darle caña, ¿no? Estaba esperando a ver si hablaban un poco, pero como no hablan, vamos a darle caña y vamos a tirar recto, ya está. Vamos allá. Hace sol, llueve todo el rato, tío, que está el tiempo rarísimo, familia. No sé si es porque el juego es así o porque si está como un poco bug. Vale. Con cuidado no comernos una silla a la mitad. Ángel, ten cuidado que hay sillas asesinas. Hay sillas que te pueden hacer mucho daño, así que ten mucho cuidado. Vale. Genial, vamos, vamos, vamos. Estaremos cerca ya. Vale, si giramos por aquí y aquí está. Vale, esto es Beecher's Hope. Esto ya es nuestro territorio. Aquí estamos. Aquí estamos, Ángel. ¿Qué te parece mi terreno? Genial. Pilla el arma por si acaso. ¿Por qué? Por si acaso. Vale. This is it. Look at her. Okay. What do you think? Why exactly did you buy this dump? For Joder, Abigail? Ángel, tío. De verdad. Is she an idiot? No. What were you thinking? I don't know. She said she wanted it. She ever seen it? What are we gonna farm here? Es que de pavo, tío. Rocks? We? You don't have a hope here without a wise hand at the tiller. Enough of that. Get out of here. On your way. No, you're stuck with me. Seems I'm stuck with you. John, the rock farmer. So, you think I'm an idiot? No, I know you're an idiot. Bueno, al menos hay un techo, Ángel. Vale. Necesitas una mano firme. Está en la hoguera bebiendo. Una mano súper firme, vamos. Epílogo parte 2. Beecher's Hope. Me ha vuelto a crecer la barba. Voy a tener que pegarme un corte de barbita. Porque me gusta mucho más, como ya os dije, me gusta yo mucho más sin barba. Y yo creo que de pelo ahora está guay, ¿no? Vale, el hogar de la burguesía. Tenemos una misión de Ángel, que no sé qué querrá. ¿Ángel?
Ángel tiene información para ti. Amigos a puñetazos. Vale, yo que quería pasar por... Es que es una putada porque quería pasar por... Bueno, quería entrar en Beecher's Hope para afeitarme y para dormir. Porque mirad, es que el núcleo de John está en la B. Bueno, mira, tú, me voy a alejar un momento. Un momentito aquí de Beecher's Hope. Yo que sé, aquí me voy a meter aquí entre estos dos árboles. Y me voy a echar a dormir, aunque sea para restablecer el núcleo, porque John está en la B, tío. Vale, baja. Ahí está. ¿Se puede montar campamento? Ya estás en un campamento. Es que es una mierda, tío. Es una mierda, tío. Porque mirad el núcleo. Es que mirad el núcleo de Johnny. Por muchas medicinas que me meta, no se recupera, tío. ¿En serio era tan fácil como hacer eso, tío? ¿En serio? Qué inútil eres, Rack. Aunque no es ninguna novedad. Vamos a visitar a Ángel y a ver qué nos cuenta este almanaque. Por la cara. Era para que rimara. Vale. Porque no hay otra entrada por detrás o algo. No, es que está ahí tumbado el pavo, ¿sabes? Justo en medio, tío. Amigos a puñetazos. Es verdad, el que iba a tener la mano firme y tal. Get up or get out. You can be so testy. What is it? Constipation? Guess you're No, la my verdad es que proof no. I'll never O quite sí, no lo outrun sé. my sins. You got so sanctimonious in your old age. No wonder she left you. It's like rooming with the King James Bible. ¡Hola! El lumbago, tío. I'm getting up. Oh, no, wait, what did I have to tell you? I went into town. I got a little drunk. Oh, shit! Well, we gotta go. We gotta go to Saint Denis. ¿A San Denis? La madre que me parió, tío. Me tienen dando viajes. Alive, I reckon. Charles Smith Charles. alive? Really? I reckon. Unless I dreamed it all, and by the sound of it, not doing too good neither. Ah, bueno, vale, te hace el viaje rápido, entonces sí, tío. Porque digo irme ahora hasta San Denis. Me tienen todo el rato dando vueltas para arriba y para abajo, tío. Vale, pues parece que nos estamos empezando a juntar todos de nuevo, tío. Bueno, a ver, juntar. Estamos juntos, Ángel y John, pero me refiero a volver a vernos todos, tío, después de 8 años. Vale. Here we are. Come on, let's get off. All right. Back in Saint Denis. I never liked this place. Yeah, oh, me neither. Vale. Sigue Ángel. All right. Let's go find that big sour bastard. Vamos. Sure. Señor, me está incomodando un Let's poco. split up. Good idea. I'll take the saloons, you take the slums. How about I take the saloons and you take Sí, sí, Ángel, que te gusta mucho el drinking. Pregunta sobre Charles en la taberna o en el perista. ¿Dónde podríamos ver a Charles? ¿Qué coño hace aquí Rachel? Oh, me pica mucho la pierna, tío. ¿Qué coño hace aquí Rachel, tío? Vale. Ha viajado con nosotros, digamos. Y aquí un caballo que invita. Ah, vale, que está con el carro ese. Vale, perdón. Me acabo de volver a San Denis y ya lo estoy liando, tío. Vale, vamos a ir a la taberna primero, aunque creo que no lo vamos a encontrar. Charles no era mucho de estar en la taberna. Bueno, no, miento. Que al inicio del juego tuvimos una pelea con Charles en la taberna de Valentine. Cierto es. Me he visto comiéndome al pavo. Vale. Uy. Vale. ¿Puedo visitar al doctor? Ah, no, esto es la taberna. Esto no es el doctor. ¿Esto no era el doctor antes? No, esto es la taberna. Quiero visitar... Es que quiero visitar al doctor para ver si hay algún diálogo o algo con John diciéndole que Arthur murió, tío. Pero no está en la taberna, me he equivocado de sitio. Vale, pues, bueno, vamos a entrar ya que estamos. Buenas. Hey, partner, you seen a big Indian guy? Indian? Sure. I've seen hundreds. A big guy. Boxer, maybe? Likes fighting? Yeah. Bare knuckle guy. Think he's fighting tonight over at St. Saturnine's. Thank you. Thanks a lot. No problem, bud. Esperemos que sea él.
Encuentra a Charles en San Saturnines. Buenos días. Vale. Buenos días. Vale, pues vamos. Tío, que estás potando encima de mi caballo, inútil. Vas a potar a tu padre. Vas a potar encima de tu padre. Vale, pues vamos a allí. Vamos a presenciar una pelea de boxeo de Charles, tío. Me encantaría. Vale, aquí está Ángel. Perdón. Oh, good lord. I was just beginning to enjoy some peace and quiet. Vale, vamos a ver si está aquí. Barman I met, and he told me Charles was here. Not one of life's great mysteries, turns out. But they hate a massacre. And you are a killer. We both know Míralo. what you gotta do. I'm leaving now. You don't know the Charles. half of it. John? You're... I'm alive. So are you. So's he. Qué grande Charles, tío. That's Uncle? What are you doing? I don't know. I'm alive. Uncle thought maybe you was in some sort of trouble. Kind of. Just... I don't know. I'm throwing fights for a few dollars. Throwing fights? Sure. And Claro, cuando estás arruinado haces lo que sea, tío. Of course not. so, So... Let me go place a bet. Come on. Man, I thought you were dead. sure. Abigail's still alive too, only she left me. Excuse me. I'd like to place a bet. On who? On myself. To win. Lone Wolf. How much? All ¿Y of los this. indios Wapiti, tío? Okay. Funny thing, I pegged you for the favorite, but the odds just got real good. What about you, sir? A little wager on the wolf here? Real redskin brave. Voy a apostar a favor de Charles, confío en él. Fan of the wolf. Give me a bet on him. Have I got a treat for you? An epic battle. Como between falles, the Charles, te mato, ¿eh? of ancient warriors Oye, no veo and a nada. not so noble savage. On my No veo nada. a ferocious Pulsa battle para from the cerca para. valleys Ah, vale, vale, vale. Simon of Wales. And on my right, an Indian Hercules. The savage, the untamable, the unbeaten, and dare I say unbeatable. Vaya hostia, se acaba de pegar en el pecho. You know how this works. No weapons, no forfeiting, no crying like a beaten child. Everything else goes. You win by knockout, you win by retirement, or you win by death. Vamos, Let's have Charles. a good fight, boys. Let's keep it clean, but not so clean. Céntrate en Charles manteniendo pulsado L2 para animarlo a buchearlo. Try and stay on your feet, you hear? Lo está matando, lo está matando. Pretend he's mine. Bien, Charles. Buena, Charles. Get him, Charles. What is this? This is rigged or something! Knock him out. That bastard! Bien, Charles, bien. Y eso que ha empezado muy mal, ¿eh? Toma, buena. Buenísima, Charles. Get him, Lone Wolf. Hemos ganado la apuesta. Ya ganó nuestro niño, obviamente. Come on, Lone Wolf. Gotta get you the hell out of here. Hey, Lone Wolf, whoa! How? Made my month, but you also made some fellas mighty unhappy. So it goes. Here's your share, partner. If we just made Genial. the bet I said we So you keen on staying around here or heading off with me and Uncle? But, John, I haven't seen you two in years. I know. But right now, my sense is you just need to lie low. Where? We got a little place up past Blackwater, in the high country. Okay. I gotta grab my baggage. I booked a steamer heading upriver. That's why I was pretending to throw the fight. Okay, boys. I'll meet you at the bridge outside Saint Denis. What are you doing? Just have a few errands to run. You're useless. I ¿Qué va a hacer Ángel? am a deep thinker. Be quick. Come on. No me fío nada de Ángel, tío. La que va a liar va a ser pequeña. This way. My bag's on the dockside. Vale. So, what happened? You mean back then? Arthur helped me get out. Gave me a chance to live, I guess. You know that Arthur... Sure. Word got to me up north, so I went back and buried him in Miss Grimshaw. I had to run.
If any of us had been found, we'd Qué have... grande, Charles. Oh, of course. I understand. He's where he would have wanted to be. A pretty hillside, facing the evening sun. He gave me his satchel with some of his things in it. Remember that journal he always drew in? I got it. I'm a bit of a draftsman myself nowadays. He was a good man. As much as any of us could be. Getting sick like that has to rattle a fella. Rattle him or give him some kind of understanding. What his life was really all about. Yeah? Porque bajo me acaba de dar, tío. No he superado todavía lo de Arthur y me empiezan con esto. Or I might have come looking. And me, the same about you. Dutch? Who knows? Dead? Maybe? I'm not sure. I heard all kind of things, but one thing I know, he ain't around here. I ain't heard nothing real in years since, well, that time. Nor me. And Micah? Ojalá se esté I hope pudriendo. that bastard's dead. You know, he was the one speaking to them agents. What? Putting them on us the whole time. Or since before I got off Sisika. They picked up Strauss. The agents. Made a real ¿Qué mess of dices? him. I heard he died in custody. Never said a word. Guess some folk is strong in ways you can't see. Fua. That's what I heard. Everything that happened. All those deaths. Micah? None of us is innocent in that. Dutch, least of all. But I don't think we would have had to make those calls. All that mayhem. If it wasn't for... Okay. Hold on. What? Careful. Why? Those are Guido Martelli's men. Who? He used to work for Angelo Bronte. I've only been here an hour. Hey, Solo llevo aquí una hora. come over here. What now? Well, you go left, I go right. On three. Three. Genial. Acabamos de llegar a San Denis. Cúbrete, hijo mío, cúbrete, que te pasa eso. Y tú también. Hostia, te falla. You Voilà. couldn't have thrown that fight. Evidently. Let's go. There's a wagon up there. Vale. Sube al carro con Charles. Vamos, 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 vamos. Adentro. Joder, pedazo de bolsa. Vale, va. Vale, ¿yo qué hago? ¿Me lío a tiros o qué? Where was Uncle gonna meet us? Over the bridge going out of town. West. Vale, viene gente así. Hold on. Es que no sé si disparar a la policía o no, tío. You see any Porque a lo mejor el hacerlo la lía más, ¿sabes? Keep your eye out. Saint Denis ain't short on police. Vale. I remember Ahí vienen. that. Only too well. Anyone? Good so far. Further we get from those gunshots, better chance we have. Of denying it, at least. No. We can't get caught. Martelli has the police chief in his pocket. If they take us in, we won't get out of the interview room. I don't want to get in a shootout over this. That's not the man I try to be anymore. No, I don't want that either. You see anything? No. No veo nada. I think we're clear. If I ever want to go Ahora les hemos back, pedido. remind me that I hate Saint Denis. Guido Martelli will happily remind you of that. Give me some simple folk and wide open spaces. Guido Martelli. Speaking of simple, John! Charles! You boys been ¿A dónde has all ido, up to tío? no good? kind of. Been getting shot at. Well, they weren't very good shots. Come on, let's head for home. Vámonos a casa. Pues parece que vamos a vivir los tres juntos. Oye, me gusta. Si ya se une Sadie, oye, nos volvemos a montar una banda, tío, y arreglados. No, no, que ahora somos buena gente. Ahora somos buena gente. No pertenecemos a nada ilegal, ni nada de forajidos, ni nada. Somos buena gente. Bueno, podemos ser la banda de los rancheros. ¿Qué os parece?
Vale. Tenemos la misión de Ankel y una misión con Sadie Adler. O Sadie Adler, por fin. Vale, genial. Puedes crear objetos en la hoguera principal. Vale, ¿y afeitarme puedo? ¿Ver aquí? No, es que no hay un espejo. No hay un espejo. Quizá en la casa. Pero en la casa me parece que está nuestro querido amigo Ankel. ¿Y aquí puedo viajar rápido? Sí, vale. Genial. Ok. Vale, pues... ves, es que ahí está Ankel, tío. Hacemos la misión de Ankel, lo que conté, llevamos 36. Vamos a hacer otra, va. Os dije que intentaría que el siguiente capítulo fuera más largo. Lo intenté y lo voy a prometer. Iba a dar la vuelta para entrar por detrás, pero no me ha dado tiempo. Good to have the old gang back together again. Let's just hope things don't turn out like last time. Sí, por favor. What I tell you, Charles? Boy, is as sour as Arreglos caseros para principiantes. Todo es para principiantes en este epílogo, tío. Tired $2 whore would stay with you. That's the goddamn truth. Now, you used to be decent company, but now you're worse than a snake with a toothache. All he does is whine. Excuse me. Oh, don't get all angry. It ain't gonna change nothing. You're hopeless. And I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse. Le va a tirar el vaso a la cabeza. That's my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house a lady'd set foot in. Place just needs a woman's touch. It needs leveling. No Hacemos lo que woman podemos, touch tío. this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, Al igual. come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Horses will pull clean down. Van a tirar la casa, en serio, tío. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Van a tirar la casa, en serio, tío. Just pull. You got this, John? Tirar de las riendas. Vale, va, tira. Vamos. Vamos. That's it. That's it. Almost there. Acaban de tirar la casa, tío. See? I told you it wouldn't be no trouble. And now? Now we head into town, buy ourselves a house right out of a book. Same as if it were a bicycle. Where in town? There's a fella by the train store. Cakes hardwood and timber. Okay. You keep working here. But if I don't go with you, who's gonna tell you Just that? need a bit of peace and quiet from your incessant yapping. Charles, make him work. Whip him if you have to. Imagínate que volvemos y vemos a Charles ahí pegándole a Ángel con el lazo. Vale, misión completa. Joder. Lo único que hemos hecho en esta misión ha sido tumbar la casa. Así que ahora tenemos únicamente la misión de Sadie Adler. Pero yo creo que sí que nos va a dar tiempo, ¿no? Espero que no se alargue mucho. Pero ya os digo, como os prometí que íbamos a... que iba a intentar que este capítulo fuera más largo. Por todo el tema de que el anterior fue cortísimo. Pues vamos a darle caña, ¿no? Ya que estamos. Vale. Ok. Vale, vamos a dirigirnos a Blackwater, que está un poquito lejos. Está cerca, está relativamente cerca, pero a la vez está relativamente lejos. Aunque no sé si pasar primero por el barbero, porque me quiero cortar la barba, tío. Me quiero cortar la barba. Mola porque con pelo se le marca más la cicatriz. Pero yo creo que John sin barba es como está mejor, ¿no, tío? En cuanto he visto la roca, digo, nos matamos. Pues efectivamente los hemos matado. Rachel, perdona. Good job, lady. Se acaba de estampar y le dice, good job, lady. Muy bien, está bien. Está bien. Bueno, al menos lo ha animado, la ha motivado, ¿no? Vale. Blackwater, tío, pensaba que sería mejor, ¿eh? En plan, San Denis es la ciudad por excelencia del juego, por así decirlo. O sea, Blackwater pensaba que sería mucho mejor. Es bonita, tiene su encanto. Pero tampoco es nada del otro mundo. Me iba a salir como un bostezo, pero al final no me ha salido. Culpa de la calor, familia, culpa de la calor, la tonta.
Por mirar a la cámara me voy a pegar una hostia más de una vez, colega. Más de una vez. Vale, vamos a visitar a Sadie. Vamos a visitar a Sadie. Bueno, espera un segundo, Frena, vale. Frena porque vamos a pasarnos por la peluquería. Vamos a pasarnos por la peluquería. Vamos a atar aquí un momento al caballo. Vale, atar el caballo. Vale, ahí está, atado. Genial. Vale, vamos a pasar, ya os digo, vamos a pasar. Nos cortamos la barra y vamos con Sadie. O sea, va a ser un segundo. ¿Está bien, amigo? Sí, por favor. Vale, pelo, estilos. ¿Cuál es el de John? Este le queda guay. Creo que este es el de John. Es que quiero intentar dejarle el que tiene en el original, ¿vale? Pero claro, yo no he jugado al original. O sea, todo lo que estoy haciendo es por... ¿Sabes? De memoria. Por lo que... Puedo dejar a John calvo. Uy, qué tentador es darle a la X a la cruz ahora mismo, tío. Qué tentador es. Pero no, vamos a hacerlo bien. Raya a la izquierda. Creo que es raya a la derecha. Creo que es así, pero si me equivoco, corregidme en los comentarios y se lo volveré a poner. Vale, esto por un lado. Y luego, estilos completos. Uf, qué mal le queda así, chaval. Así, ¿no? Yo creo que así es como le queda mejor, ¿no? No, le tendría que haber dejado una más. Recortar al 2 le tendría que haber hecho. Lástima, pero bueno, así yo creo que le queda guay, ¿no? A ver. Con sombrerito. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que le queda guay, tío. Yo creo que está bien, tío. Vale. Vamos, Rachel, que tenemos que ver a nuestra amiga Sadie. Que ya le echo de menos y lleva 2 capítulos solo sin aparecer, imagínate. Sadie le tengo mucho cariño, tío. Sadie es un personaje al que le tengo muchísimo cariño, tío. Vale. Ahí está. Genial. Vale, Blackwater Saloon. Sadie, aquí estás. Hello, Sadie. Oh, John. Come sit down. Gracias. Sure. ¿Qué estás comiendo, tío? ¿Qué es eso? Got any work? Yeah. Well, there's always work. Un día de Whole trabajo country's getting honrado. robbed, robbing, or stopping robbers. Well, seems like there ain't much else in this world except bastards, victims of bastards, and the bastards who want to put the bastards in the ground. And which are you, exactly? Me? In my time, all three. But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity, I just might get to be all three again. How you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murderer, thief, child killer. He's wanted in 5 states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed by a professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Monta en tu Come caballo. on, mount up. We got a ride ahead of us. Of course we do. Vale, genial. Este es el de Sadie. Pues se le ve fuerte, al caballo de Sadie. Joder, vaya bicho. Que tiene como, no sé si son cicatrices. Parece como si se hubiera quemado, ¿no? Yes, ma'am. Parece como si hubiera tenido quemaduras en la piel. Vale, te sigo, Sadie. You ain't right in the head, is That new horse?
Some folk buy ranches, some buy horses. Horses are cheaper. He looks mean. He is. Y le dice súper orgullosa, y dice, lo tiene. My ranch, it's something else, you know. You gotta come up there. Ain't had any trouble? Some squatters, but that's it. Bueno, y con un tal Ángel, no sé si te suena. Maybe these fellers I heard about have stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle, Verás. Besides, ¿Cómo lo sabe? Abigail? No. Abigail ain't come there just yet. Really? You, wanna talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Estaba boxeando en San Denis. He's doing okay. He was prize fighting in Saint Denis. Weren't seeming too well. He took everything real hard. But I think life on the plains is gonna be good for him. I always liked Charles. You send him my best. Podrías pasarte tú por Beecher. You Ahí can está. come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there whenever you want it. That's kind. Unlikely to be taken up, but kind. Bueno, todo es Heard pensarlo. anything of Dutch? Nothing. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of putting it. Look, what happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket around me after the O'Driscolls, that weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah's the one who set it off. Fue una I blame rata, me tío. for following Dutch for too long, but I blame Micah for most everything else. He's out there. And someday, I hope we'll find him. But not now. Come on. Pues para allá es lo más al sur que he ido nunca, ¿eh? O sea, nunca, ni en el modo libre, ni en el modo online, las pocas veces que he jugado, que hemos jugado muy poco, me he venido tan al sur. Al menos que yo recuerde. O sea que... Esto es lo que echaba yo de menos, tío. Una zona desértica. Una zona así de desértica, tío. Ahí está. So, James Langton, the bounty hunter, has got this outlaw you captured in a women's boarding house? Shane Finley, correct. And we aim to have Langton give him back to us before he rides north with him to hand him over to some state troopers? Correct again. Though the giving back part is optimistic. Sí, muy optimista, de hecho. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here. Vale. Genial. This is the place. It's a view, all right. Fua, espectaculares, tío. Come on, let's go take a look down in the valley. Qué locura de vistas, tío. Estoy con la boca abierta porque estoy flipando, tío. Qué maravilla. Equipar los prismáticos. ¿Dónde era? No, aquí no. ¿Aquí era? ¿Puede ser? No. Aquí. I think I see something. Yup. ¿Son esos? There they are, down there. Who's who? Well, the bounty is the feller who's all tied up.
Very funny. And that big fat feller with the funny hat, that's James Langton. The other fellas just work for him. Where do you think they're heading? Come on, let's go follow him. Vale, monta en tu caballo. Vale, familia. Pues en vista de que, porque quería hacer la misión, pero veo que se va a alargar mucho, así que quería hacer el vídeo largo y creo que queda un vídeo larguito, un vídeo guay, pero lo vamos a ir dejando por aquí porque si no, ya os digo, se va a alargar demasiado y tampoco ya sabéis que vídeos de más de una hora no me gusta. Entonces, ya os digo, pensaba que la misión iba a durar poquito, pero, hombre, vengo a hacer una misión en la que lo único que hemos hecho ha sido derribar una casa y pensaba que iba a durar poco, pero el uso de mí, obviamente, una misión con Sadie siempre es la hostia y va a durar más. Y tiene pinta de que va a estar bastante guay. Así que os dejo con el caramelo en la boca de cara al vídeo del lunes. Lo siento, familia, soy así. Así que, nada. Ya os digo, nos vemos el lunes. Seguiremos con la historia de este epílogo de Red Dead Redemption 2, que está siendo bastante larguito. O sea, podría verse un epílogo de 1 o 2 misiones y está siendo bastante larguito. Así que, nada, lo dicho, lo de siempre. Una vez más, gracias por estar aquí estos 50 minutos a mi lado, acompañándome. Creedme que os lo agradezco muchísimo. Y aunque hoy he estado un poquito más out, la calor me está matando. En el anterior capítulo estuve más haciendo el tonto, hoy he estado como más out. Os pido disculpas, así que nada, familia, en el siguiente vídeo espero estar a tope. Vale, así que nada, dicho esto, no robo más tiempo. Darle a like si os ha gustado el vídeo, dejad un comentario, suscribíos, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, estáis ayudando muchísimo al canal. Dejo abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52 y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia!